Yo soy Carlos Muro, un pintor figurativo. Es viejo pero no antiguo. De hecho, pues llevo unos 25 años en la profesión. En ellos pues he conseguido más de lo que nunca hubiera imaginado, pero menos de lo que creo que pudiera haber conseguido. Desde pequeño siempre he sido pintor. Entonces yo, mi faceta de estudios técnicos y luego posteriormente trabajar en una multinacional y tal, fue una faceta más de, como yo digo, familiar, de tener un trabajo estable, de tener un trabajo pues más o menos interesante económicamente, cosa que a los 40 y algún año me di cuenta de que no era nada comparado pues con lo que sentía por la pintura, y entonces pues ni me acuerdo de lo que era antes. He sido pintor siempre. En mi página web me defino como el pintor de los grises, es decir, efectivamente pues no hay mucha gente, entonces no había nadie que pintara en grises, pero ahora pues me hace mucha gracia pues algún amigo que tiene academias y que me cuenta que llegan los alumnos a decir que quieren pintar en grises como yo, que quieren, es decir, que bueno, pues que al final creo que he triunfado haciéndolo en grises. Es verdad que es más difícil de vender, es verdad que es más difícil de verlo, porque cuando te trabajas en grises con gente que todos sus cuadros son en color o en mucho color, pues parece otra cosa, parece otra. Sin embargo, bueno, pues yo creo que la gente poco a poco se ha ido acostumbrando, y yo creo que cuando veo mis cuadros no echo de menos en ellos el color. Y si el cliente, la persona que ve mi cuadro tampoco lo echa, es que he conseguido lo que pensaba. De hecho, este cuadro que tengo aquí atrás, pues es un paisaje de 3 metros, en el que yo, aunque todo teóricamente tenía que ser verde, y lo tengo en grises, no he hecho ninguna falta el verde, porque lo que quería con ello era ver la profundidad del paisaje, ver los reflejos, ver el agua, en el que no hace falta que haya ese color, o por lo menos para mí, vamos. Mi referente, lógicamente, pues era mi primo. Mi primo era, bueno, cuando él tenía pues 14 o 15 años, de repente aparece mi primo que viene de Londres. Son los principios de Cuenca como ciudad del abstracto. Él viene, se hace ahí un estudio maravilloso, una casa antigua con un estudio impresionante. Él empieza pues a estar pues con todos los grandes abstractos, con Millares, con Bonifacio, con el grupo El Paso, con Zobel. Zobel incluso llega en un momento determinado a considerarle pues como el abstracto español más importante junto con Tapies. Entonces para mí, pues lógicamente aquello me impresionó, pero claro, era desde el punto de vista abstracto, y entonces yo, de hecho, mis principios en la pintura, incluso ya cuando me dediqué profesionalmente, mis primeros meses fueron abstractos, hasta que me di cuenta, porque como persona de empresa y que me manejo siempre estudiando lo que voy a hacer y haciendo proyectos y demás, empecé a estudiar pues quiénes serían mis competidores en la pintura, y entonces en ese momento descubrí pues que el pintor abstracto necesitaba unos requisitos, que era haber hecho Bellas Artes. Si no habías hecho Bellas Artes, que era lo que te daba, como aquel que dice, el titulillo como para ser no pintor, sino simplemente artista abstracto. Entonces me di cuenta que yo no quería hacer Bellas Artes, no tenía tiempo, lógicamente, por la edad a la que empecé. Después me di cuenta de que empecé a ver pues todos los concursos importantes que había, y el pintor abstracto en 5 años, 6 años, desde que había estado encumbrado, a lo mejor había ganado un premio de los más importantes que había en España, y a los 5 años ya no le conocía a nadie, si no había conseguido ser muy importante, digo muy importante, de poder vivir sin problemas de la pintura.
Entonces, sin embargo, me di cuenta que los pocos figurativos que había en los concursos eran pintores de toda la vida y que muchos años después seguían siendo pintores. Es decir, el pintor figurativo no es una cosa circunstancial, sino es algo que se lleva dentro y se nace y se muere pintor.